Pues vamos adelantando con la presentación ya para entrar de lleno. Balam nació en la Ciudad de México, ha dedicado su vida prácticamente al desarrollo humano y social. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco, benemérita, experto en el diseño y ejecución de talleres y dinámicas experienciales para grupos. Fundó junto con el reconocido autor Anand Gilbar el Centro de Vision Quest en Valle de Bravo, experto en organización de comunidades laborales orgánicas, recomposición y capacitación de equipos de trabajo de alta eficiencia y desarrollo de empresas rurales enfocadas principalmente al ecoturismo. Realizó en solitario uno de los viajes en motocicleta más largos de un mexicano, 19 países, 130,000 kilómetros a lo largo de casi 48 meses. Toda una experiencia de haber sido eso, Alan. Sí. Desde el océano Ártico hasta la Antártida. Autor de varias obras y ensayos sobre el desarrollo humano y organización social. Y ha impartido cátedras a nivel maestría en la Universidad del Medio Ambiente. Balam, pues mucho gusto en tenerte con nosotros para compartir tu pensamiento, tu experiencia y tu pensar sobre la tecnología y la naturaleza. ¿Cómo estás, Balam? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues creo que podemos entonces empezar, ¿no? Sí, adelante. Bueno, gracias, bienvenido. Pues, gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme a lo que espero sea un espacio de reflexión compartido sobre un tema al que yo observo en las redes sociales que no le damos mucha importancia. Y es que tan viable es una sociedad altamente tecnológica a largo plazo en su relación con el entorno natural. Y me doy cuenta de eso porque mi observación personal como filósofo de la ciencia, como estudioso de la filosofía de la ciencia, es que vamos como el cangrejo en algunas cosas que tienen que ver con nuestra comprensión de lo que es la ciencia y cómo la hacemos. Un poco la ciencia está secuestrada por la oligarquía, para decirle con su nombre, y otro poco a la gente que deberíamos rescatar el quehacer científico nos está valiendo un poco muchos de nosotros, incluso gente más o menos seria, se informa en Facebook, se informa en Twitter, se informa en los medios de difusión pues, tradicionales, y muy pocos le picamos a la parte donde vienen referencias científicas y nos metemos a Google Academic o a alguno de los otros sitios que están a disposición para investigar si es cierto lo que nos dicen, no son puras patrañas, ¿no? Entonces, quisiera empezar esta conversación por el papel de la ciencia en la sociedad de nosotros, pero haciendo un pequeño preámbulo con el papel de la ciencia y la tecnología en llegar hasta donde estamos, con sus maravillosos pros y sus horripilantes contras. Hay antropólogos, y yo comulgo con ellos, que afirman que la diferencia de verdad entre el resto del reino animal o de nuestros compañeros de viaje en este planeta no es realmente si el lenguaje, los animales han desarrollado lenguajes, no es la inteligencia, hay bichos que son extremadamente inteligentes, no es ni siquiera la tecnología, hay muchos animales que usan herramientas. Parece ser que lo que definitivamente nos distingue es la capacidad de utilizar el fuego como una primera decisión, ¿no? Entonces, desde hace muchos cientos de miles de años, nosotros hemos sido capaces de incendiar cosas. Algunas de las naciones que consideramos más amigables con el medio ambiente, como los indígenas norteamericanos, pues hay evidencia arqueológica de que incendiaban cientos de miles de hectáreas para cambiar de lugares bosques enteros, para que pudieran pasar por ahí los bisontes, los búfalos, se los pudieran comer con mayor facilidad, a pesar de que toda su cosmovisión era de que los animales y los humanos somos parientes, claramente, ¿no? Yo tengo información de esto de primera mano porque pues estudié muchos años con gente allá del norte, de las tradiciones del norte, entonces
Me consta que por lo menos esa filosofía tienen. Sin embargo, pues desde que los humanos somos humanos, una de las cosas que nos caracterizan es el uso de la tecnología. Creo que no se podría hablar de la humanidad sin tecnología. Es una de nuestras cualidades. Así como no puedes hablar prácticamente de las arañas sin telarañas, los humanos sin tecnología, pues no seríamos humanos. Seríamos quién sabe qué cosa, pero la tecnología es una pieza clave de nuestra forma de ver la realidad y de cómo existimos en el mundo. Nosotros somos unos primates tecnológicos. No creo que nadie pueda refutar eso con argumentos sólidos. Entonces, ya no es un debate, me gustaría precisarlo desde ahorita, de si la tecnología es buena o mala, porque nos lleva a la pregunta de si los humanos somos buenos o malos. Si, como le dijo el agente Smith a Morfeo en la película Matrix, los humanos somos un virus o no somos un virus, que lo único que hacemos es destruir la naturaleza. Todos los humanos somos primates tecnológicos. La tecnología nos ha acompañado desde que nosotros como especie nos podemos distinguir de las otras especies de primates y de las otras especies de mamíferos, en fin, ¿no? Nuestra relación tortuosa con el entorno natural también es prehistórica. Hay muchos datos de que pues jugamos un papel importante en la extinción de un montón de especies, sobre todo de macrofauna, en todos los continentes y en todos los momentos de nuestra historia. Jamás hemos sido una especie que no esté prácticamente, si no hasta arriba, luchando por lo menos por estar hasta arriba de la cadena trófica. Somos capaces de matar animales mucho más grandes y fuertes que nosotros y de defendernos de depredadores mucho más fuertes que nosotros también. Gracias a la tecnología. Justamente, la tecnología ha ido de la par con el desarrollo de nuestras sociedades. Pero la tecnología no siempre ha dependido de la ciencia como la entendemos, porque la ciencia pues es un constructo prácticamente muy reciente entre nosotros. Pero sí hay un suceso que marca un antes y después en el uso de la tecnología. La primera gran revolución que experimentamos como sociedad, y muchos de ustedes saben que pues fue el descubrimiento o el invento, nadie se pone bien de acuerdo todavía, de la agricultura. Incluso hay quien dice que las plantas dominaron a los humanos y nos han esclavizado y obligado a vivir unas vidas horribles de campesinos para defender el genoma del trigo, por ejemplo, ¿no? Yuval Harari tiene en uno de sus libros un capítulo que no, sin un poquito de humor, habla de esto, cómo es que el trigo que no tiene cerebro dominó a la especie que tiene el cerebro más complejo en la historia de la vida, ¿no? Porque hemos llegado a extremos muy, muy, muy incómodos para que no se muera el trigo. Y pues hay quien sostiene que antes de la agricultura los humanos éramos más felices, vivíamos mucho mejor y requería de mucho menos esfuerzo sostenernos vivos, ¿no? Pero bueno, la agricultura es un hito en nuestra relación con el medio ambiente. Eso no creo que sea tampoco una cosa discutible. Es cuando de verdad empezamos a platicar. Ojalá platicáramos más con la naturaleza, pero no. Quise decir, aplicar ciertas metodologías y lograr hacer predicciones acertadas en nuestra investigación con la agricultura. O sea, inmediata, cuando empieza la agricultura, empieza la investigación en genética, de una manera más intuitiva que formal. Pero en ese instante empezamos a hacer selección de plantas, empezamos a hacer selecciones de la misma gente que se iba a dedicar a hacer esto. Y aunque quizás ustedes no hayan reflexionado mucho sobre esto, la realidad amarga es que sin la agricultura no hubiera habido nunca, quizá nunca, los estados que tienen estratos sociales, ¿no? No hubiera habido quizás ejércitos, no hubiera habido el desarrollo tecnológico que ahora nos tiene en un momento coyuntural
pues muy delicado. Creo que eso también es una cosa que podríamos todos convenir, que por más que querramos ser objetivos en nuestra investigación sobre la tecnología y el medio ambiente, estamos ahora en un punto en el que tenemos que hacer reflexiones muy profundas sobre qué vamos a hacer con nuestras habilidades tecnológicas eh, en los próximos 50 años. No hay que irse ya más lejos que eso. Pero bueno, estábamos en el hombre aún primitivo, prehistórico, que iniciaba sus pininos en la genética, en el cultivo de plantas y en la domesticación de animales. Esa fue nuestra primera incidencia de verdad profunda en nuestra relación con el medio ambiente. Porque la transformación de las sociedades de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas en el transcurso de los siglos es lo que un mayor impacto ha tenido hasta hoy en el medio ambiente. Hoy uno de los problemas que enfrentan nuestros primos, los animales, es el crecimiento de la frontera agrícola, ¿no? Y esto tiene una tradición de 12.000 años. No es un problema que empezó cuando empezamos a hacer monocultivos. Eso viene de mucho más atrás. O sea, poco a poco, esta capacidad agrícola ha ido cambiando la composición de los ecosistemas porque han ido cambiando la cubierta vegetal. Hemos quitado los bosques o la cubierta vegetal autóctona o original primaria y la hemos ido sustituyendo a lo largo de pues, más de 10.000 años con cultivos que a nosotros nos interesan. Entonces, a veces pensamos que la tecnología son las armas nucleares, para poner en el extremo peor, o los teléfonos celulares y las computadoras y los iPads y los Xboxes que ahora están teniendo un impacto que todavía no alcanzamos a comprender bien en nuestra psique. Como que pensamos que la tecnología tiene que ver con el petróleo y la tecnología tiene que ver con los microchips y las pilas que ahora ya parece que inventaron unas nuevas de iones de sodio porque el litio es un problema. Pero no, la verdad es que la tecnología que más daño le ha hecho al mundo o que más lo ha transformado es la agricultura. No sé si habían hecho ustedes esa reflexión, pero como más le hemos dado en la torre a las cosas, no es una cosa que viene después de la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra, inició pues en Inglaterra, sino viene desde 12.000 años atrás. Entonces, esta es una reflexión muy importante porque vemos en la agricultura una especie de solución, pero la solución sería al mismo tiempo tecnológica. O sea, no es que la tecnología sea una enemiga per se de la naturaleza, pero los humanos en nuestro devenir tecnológico, pues sí hemos hecho cosas que han sido muy, muy perniciosas para los intereses de otros animales y para ciertos estratos de nuestra propia sociedad. Fíjense cómo uno de los problemas más graves que estamos enfrentando a nivel planetario es que unos poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poquito. Esto también es un problema que viene desde hace 12.000 años. No se vayan con la finta de que es un problema muy, muy reciente. Sin la agricultura no hubiera estados, no hubiera podido crearse sociedades a nivel de estados, porque la agricultura permite que un poquito de gente que pueda ser sojuzgada, un porcentaje del 20 o 30% de la población total de una sociedad puede producir comida para todos los demás. Entonces, puede haber comerciantes profesionales que no cultivan, nada más intercambian la comida. Puede haber ejércitos profesionales que no tienen que producir comida, lo que tienen que hacer es practicar cómo matar a los demás de una mejor manera. Puede haber políticos profesionales que no van a estar produciendo comida, sino relaciones políticas. Puede haber emperadores. O sea, todas las clases sociales son posibles porque existió la agricultura. Sin la agricultura no se hubiera podido lograr eso. El libro principal que sostiene esta teoría
se lo recomiendo mucho, se llama Armas, Gérmenes y Acero, y lo escribió Jared Diamond, que es asesor de la Casa Blanca y todo, ¿verdad? No sé si todavía. Tal vez en esta Casa Blanca no admitan asesores de ese calibre, pero escribió varios libros y varios ensayos que han sido seminales en la manera de entendernos a nosotros, porque lo que es muy interesante de este señor es que es biólogo, no es sociólogo ni es historiador. Él aborda el asunto de la viabilidad de las sociedades desde el punto de vista de la biología. Entonces, ese sería como que el primer planteamiento que tenía yo para ofrecerles a ustedes el día de hoy. Sin tecnología no existiría la humanidad. No, me hacen una pregunta si la agricultura tiene como fin controlar a la sociedad. No, es una relación que va hacia los dos lados, porque sin la agricultura, la estratificación de la sociedad no hubiera sido posible, y por lo tanto, cómo ha ido evolucionando el Estado, pues tampoco hubiera sido posible. Hoy, pues la comida sigue siendo esencial, no podríamos vivir sin comer. Y los factory farms y todo es una adaptación de la agricultura a nuevas tecnologías para producir más con menos esfuerzo, ¿no? Pero el control de la sociedad ya está en otros ámbitos. Esto era al principio. Pero quisiera hablarles, si me permiten ahora, de la revolución industrial. Ahora sí. Una vez que la agricultura se dominó, la sociedad se estratificó, pudieron existir productos verdaderamente suntuarios. O sea, siempre de nuevo, la sociedad de consumo está basada históricamente en la agricultura. La capacidad que tuvimos de dedicar tiempo al ocio, de observar la naturaleza e ir desarrollando observaciones cada vez más claras, tiene que ver con que un montón de gente no tenía que dedicar mucho tiempo a cultivar su comida. Entonces, el progreso tecnológico tan acelerado tiene que ver con eso, porque durante cientos de miles de años nuestra tecnología consistía en hacer arcos y flechas y prender fogatas. Por cientos de miles de años hicimos eso. Nada más. Hacíamos arcos y flechas, ropa de pieles y textiles muy simples y fogatas. Esa era la tecnología de la humanidad, ¿no? Raspadores, martillos, herramientas de piedra, y de repente le dimos un acelerón tremendo en los últimos miles de años, hasta tener idea de que nos vamos a ir a vivir todos a Marte. Pues eso pasó en 10.000 años. Es asombroso si lo ves. Hay mucha diferencia entre cuando se considera que empezó la especie nuestra ya como tal, como Homo sapiens. El promedio es como entre 200 y 400.000 años. Pero tenemos unos cuantos miles de años teniendo esta capacidad inmensa pues de poner en tu mente la idea de que te vas a ir a vivir a Marte y de que no te parezca una jalada, ¿no? Que digas, ¿por qué no? Sí se podría hacer, a lo mejor ya no decimos 1.000 años, ¿no? 50 años ya se puede. Si consideras que la tecnología, me preguntan esto sobre la tecnología, hay peces que usan herramientas, hay aves que usan herramientas y hay primates que usan herramientas. Si consideras el uso de herramientas como una prototecnología, pues sí hay varios animales que tienen tecnología, pero no tienen la capacidad de usar el fuego. Y esa parece ser que es la raya divisoria que sí de plano los humanos pudimos controlar el fuego y los demás animales no pueden hacer cosas como eso, ¿no? No podríamos pensar que los animales pudieran desarrollar tecnologías como las nuestras, porque sus cerebros tienen una arquitectura diferente y bueno, no son como nosotros en ese aspecto, pero es una diferencia más de grado que cualitativa, yo pienso. Bueno, la revolución industrial trajo
varias consecuencias que no se podían prever, como la contaminación. En el Londres, de unos cuantos años después de la Revolución Industrial, la vida humana era casi imposible. No sé si recuerdan esa anécdota. El Támesis era una cloaca y había días en que la gente se moría en la calle intoxicada por el humo de las fábricas. Sin embargo, gracias también a la tecnología, hoy el Támesis casi le puedes meter un vaso de agua y te lo tomas, y el aire de Londres pues ya no mata a nadie. Ahí hay una reflexión profunda que hacer, ¿no? La tecnología es como una exploración de una extensión de nosotros mismos. Descubrirnos como humanos y progresar en nuestras sociedades y en nuestro autodescubrimiento es equivalente al avance que hacemos en la tecnología. Con esto lo que quiero decir es que si la tecnología la consideramos como algo que es externo a nosotros y no una parte intrínseca de nuestra forma de ser, corremos el riesgo de delegarla y de no apropiarnos de ella. La tesis que quiero yo sostener en esta conversación con ustedes es que la tecnología es un fenómeno social que debería conservarse como un fenómeno social y deberíamos todos tener un interés en la ciencia y en la tecnología que va más allá del consumo de la tecnología. Porque casi ninguno de nosotros entendemos muy poco de cómo funcionan realmente el 5G. O sea, ¿de verdad nos va a tatemar el cerebro? ¿O no nos lo va a tatemar? Si tú te metes a buscar, hay artículos a favor y en contra igual de contundentes. Hay un escándalo todavía peor, que es el calentamiento del planeta. Hay un grupo de científicos die hard que dicen que tienen números y modelos muy eficaces para predecir el clima, que el calentamiento global tiene más que ver con la actividad solar que con la actividad humana. Y hay un montón de científicos, la gran mayoría de ellos, que sostienen que el calentamiento global tiene un componente antropogénico principal. Y este debate está muy lejos de haberse establecido, pero nosotros como sociedad no tenemos una opinión válida, porque no somos serios a la hora de hacer nuestras investigaciones. Le tenemos fobia a la ciencia y le tenemos temor a la tecnología. Y eso yo lo veo como un problema gravísimo. Yo creo que ese es quizá el reto más grande que estamos enfrentando como sociedad y lo que está a punto de llevarse de corbata a todos los demás. Porque piénsalo en estos términos. ¿Por qué puede decidir una sola persona si pica el famoso botón rojo o no? ¿Y por qué no podemos decidir claramente nosotros si la tecnología solar sí funciona o no funciona? No sé si vieron este último documental de Michael Moore, ¿alguien lo vio? Que se llama The Planet of the Humans, donde critica de una manera contundente las tecnologías que llamamos limpias y dice que son más sucias que el petróleo, o por lo menos igual de sucias. Y sus argumentos son difíciles de discutir. ¿Por qué no podemos saber cuál es cuál? Y nos tenemos que adscribir a una facción y no poder llegar a conclusiones educadas nosotros mismos, ¿no? Ahorita esa pregunta está muy compleja y está muy interesante de analizar, pero eso lo podríamos hacer en unos minutos en la sección de preguntas y respuestas. Hoy, nuestra sociedad tiene los recursos para estar muy informada y está terriblemente desinformada. Y si me lo permiten, voy a llevar un poquito de agua a mi molino. Yo sé que parece que esto está un poquito desordenado, pero verán que a las conclusiones todo esto va a tener cierta coherencia. Y mi molino son las neurociencias. Pues quiero platicarles un poquito de cómo funciona nuestro cerebro muy brevemente
para que podamos entender por qué estamos en este asunto de qué hacer con nuestra habilidad tecnológica conduciéndolo tan mal. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos dos cerebros. No son nuestros dos hemisferios como algunos pensamos. Tenemos dos cerebros, uno se ocupa de lo que se llama el sistema límbico, que son la parte de las emociones, los recuerdos y en general todas las conductas automáticas nuestras. Podríamos equipararlo un poco con el instinto. Y tenemos nuestro sistema lógico racional, que evolutivamente es de lo más nuevo que ha inventado la naturaleza y nosotros somos muy inexpertos en cómo usarlo. En los últimos 10, 15 años ha habido una revolución asombrosa en la comprensión de los seres humanos y de cómo somos y las cosas que hacemos. Y sí están ahí, como que siento que no. Sí, ahí estamos. De los seres humanos, cómo somos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Por ejemplo, hay un debate en los filósofos y los neurocientíficos sobre el libre albedrío. Este debate tiene que ver con lo que estamos hablando de una manera directa. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Aparentemente está muy limitado. En otras palabras, nuestra sociedad no evoluciona con una dirección basada en nuestra racionalidad, sino más bien en nuestra emocionalidad, en nuestro sistema límbico. O sea, somos mucho menos sofisticados en nuestra conducta de lo que nos gustaría pensar. Hacemos lo que podemos, no tanto lo que queremos. Hay muchos experimentos que hablan de la dificultad enorme que tenemos para poder tomar decisiones racionales. Todas nuestras decisiones, si no todas, casi todas, son mayoritariamente emocionales. Nuestro apego a la tecnología tiene que ver con eso. La relación que tenemos con la tecnología no es del todo racional. Tiene que ver con nuestro sistema límbico y nos relacionamos con las tecnologías dependiendo de cómo son nuestros anhelos fantasiosos que vienen desde nuestro inconsciente. No estamos guiando la tecnología de manera racional, la estamos guiando de manera emocional y es muy difícil poder evitar eso. Por eso polarizamos todo. Debería ser muy fácil sentar a todos los científicos a discutir sobre el calentamiento global y llegar a una conclusión. Pero como hay tantos intereses creados y tenemos tal conflicto con el poder, con el liderazgo, con nuestro temor al rechazo, o sea, cosas verdaderamente primarias y básicas de nuestra psicología, que hacen que no seamos capaces hoy en el siglo XXI, después de haber escrito toda la ciencia ficción que hemos escrito y de haber desarrollado las obras artísticas increíbles que hemos desarrollado y las teorías humanistas maravillosas, bellísimas que hemos hecho, no podemos acordar en detener la carrera nuclear. ¿No les parece asombroso que no podamos hacer eso? O sea, que no podamos decidir ya no hacer la guerra. Que enfocáramos nuestros esfuerzos tecnológicos en rumbos completamente diferentes y la inversión que se hace en armamento la hiciéramos en desarrollar sistemas productivos como los del proyecto Venus, que puede ser todo lo descabellado que quieran, pero sembrar en edificios para arriba y dejar el bosque en paz. En fin, hay un montón de ideas increíbles de científicos que tienen intuiciones maravillosas y no les damos lana. ¿No? No les damos lana para que las desarrollen. Les damos lana como humanos, como todos nosotros, le damos billones de dólares al complejo militarista, por ejemplo, para que desarrollen aviones triplesónicos y bombas que matan a las gentes y armas biotecnológicas. Habrá todo este rollo que traen sobre si el virus lo hicieron en un laboratorio o no. Lo sabemos. Entonces, el problema, queridos amigos, lo que yo quiero plantearles hoy a todas estas incógnitas es que el problema es emocional. El problema de la humanidad no es tecnológico. Nuestro problema es una incapacidad todavía de saber controlar nuestras emociones.
globalmente. La ciencia ha avanzado muchísimo en eso. Estamos en el umbral de una revolución tecnológica que nos puede llevar a ponernos chips en la cabeza. No sé si en la cabeza o en la cola, no sé dónde vayan a poner los chips o de Google, no sé qué va a pasar, si vamos a tener cuerpos cibertrónicos o qué, pero estamos a 20 años de poder hacerlo. No estamos nada lejos de eso. Pero ¿por qué íbamos a crear unos superhumanos que no tienen el control de sus emociones todavía? Yo veo un riesgo inmenso en eso. Eso es lo que a mí no me deja dormir en la noche. Me preocupa menos que haya bombas nucleares que el hecho de que haya un güey que pueda hacer un berrinche de tal magnitud que le pique al botón para romperlo todo. No me preocupa nuestra capacidad de crear máquinas. Me preocupa enormemente qué hacemos con las máquinas. Una vez que las hemos hecho, ¿qué estamos haciendo con ellas? Inventamos esta cosa increíble que es la agricultura y con la agricultura le estamos dando en la torre a todos los ecosistemas. No hay uno que no. Pero es nuestra ambición. Es esta idea de que no nos gusta cambiar. Fíjate, tu cerebro no tiene ningún compromiso con la verdad a nivel biológico. Ninguno. Tu cerebro tiene un discurso interno que ama, lo adquieres más o menos entre los 3 y los 7 años y es muy difícil que lo cambies. Muy difícil. Existe un fenómeno que se llaman disonancias cognitivas, que es el diálogo interno que tú sostienes en tu cabeza para justificar cualquier barbaridad. La que sea. Tú lees los manifiestos de Hitler o de Marx, el que tú quieras, y justifican la guerra perfectamente bien, con toda lógica y todo, pero es una psicopatía horripilante, ir a matar a otros. Y la tecnología la estamos supeditando a esta incapacidad que tenemos los humanos, biológica, no es algo que hagamos adrede, de utilizar nuestros lóbulos prefrontales con más eficiencia. Entonces, ¿cómo va a ser la tecnología de los próximos 20 años? Tiene mucho que ver con qué tan capaces seamos de dominar nuestros impulsos primarios. A lo mejor esto les parece a ustedes descabellado y les parece que, pues, como decíamos en la secundaria, me la estoy prolongando de aquí a Nueva York, pero le he dedicado muchas horas a reflexionar sobre esto. ¿Cómo es posible que haya un fulano como Deepak Chopra que pueda hacer una equiparación entre la física cuántica y el pensamiento y la salud y tenga millones y millones de seguidores, aún después de haber sido exhibido varias veces en las redes sociales como un charlatán, por gente súper seria? ¿Por qué creemos todavía en mitos y leyendas sobre el origen del universo y sobre el diseño inteligente y todas estas cosas, cuando la evidencia es abrumadora de que esa es una manera errónea de concebir el mundo? Pues todas estas concepciones que tenemos psicológicas son las que guían el destino de nuestra habilidad de hacer máquinas. Me parece que es el momento de, obviamente no se podrá hacer un alto total, pero sí dar permiso, financiar de manera colectiva las investigaciones que sean necesarias para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Eso también increíblemente es tecnología. Pero yo creo que cualquier otra cosa que hagamos, o sea, dirigirnos a desarrollar tecnologías que limpian el agua, sí hay que hacerlas, obviamente hay que hacerlas. Que hay que hacer tecnologías que sustituyan los combustibles fósiles, claro que sí hay que hacerlo. Pero si no hacemos además un desarrollo tecnológico de cómo ser más eficaces en nuestro uso de la tecnología, pues todo eso no va a llevarnos a buen puerto ni a nosotros ni a los demás habitantes del planeta. La ciencia cuesta un montón de dinero. Y si todo el dinero está acumulado en unas cuantas manos, ¿qué se imaginan que produce eso?
hay un control total sobre lo que se investiga y lo que no se investiga. Hay mucha gente que podría dar respuestas a preguntas que son más urgentes que los combustibles fósiles, desde mi punto de vista, porque, bueno, a mí me interesa esta área y veo este peligro. Pero no se está invirtiendo en eso. Odiamos la idea de no tener libre albedrío, aunque haya montones de experimentos que demuestran que tenemos muy poca capacidad de decisión. Muy poquito. Casi nada. No nos gusta porque no cuaja con nuestra narrativa de quiénes somos como humanos. Nos caga, perdón la palabra, pero eso es. Nos aterra que no seamos lo que siempre hemos pensado de nosotros que somos. Nos da mucho miedo darnos cuenta de que el universo no tiene un fin en sí mismo, de que nuestra existencia no tiene una finalidad, de que lo que llamamos sentido de vida es completamente arbitrario. Lo decidimos en nuestro sistema límbico y tenemos muy poca influencia en eso. Esto es a nivel personal, a nivel social no es diferente. Nosotros como sociedad no sabemos a dónde vamos. No tenemos un sentido de vida social y están sucediendo cosas que afectan mucho la manera en que vemos la vida. Fíjate, por ejemplo, pues antes de la agricultura vivíamos los humanos primitivos, prehistóricos, en clanes de hasta 150 personas más o menos, donde todos se conocían entre sí, tenían una relación más o menos íntima. O sea, todos éramos parientes y teníamos una gran familia extendida. 10.000 años después, las sociedades más avanzadas, las familias son una mamá o un papá con un solo hijo o hija en un departamento. El efecto en el cerebro, la necesidad de colectividad que tenemos como humanos, ni siquiera sabemos cuál es todavía. Y eso determina cómo vamos como sociedad, y cómo vamos como sociedad determina qué vamos a hacer con la tecnología. Mientras más logramos entender que la tecnología y nosotros somos inseparables y que tenemos un problema cognitivo que superar como colectividad, pienso que tendríamos que invertir mucho dinero en investigar eso y tomárnoslo súper en serio. Escribí en el Facebook a una persona que hablaba del racismo. Le digo, el racismo es congénito. Tenemos una predisposición congénita a desconfiar del otro. Deja tú del otro de otro color, del otro que no es de tu clan. Se han hecho muchos estudios con bebés que todavía ni siquiera hablan, que no han sido socializados. Tienen esa conducta de rechazo al diferente. Eso demuestra claramente que somos racistas porque sí somos. Podemos cambiarnos a través de procesos cognitivos que ya entendemos bastante bien, pero lo vamos a hacer. Vamos a apropiarnos de esas tecnologías, a crear esas tecnologías entre nosotros, que son tecnologías que no le convienen nada a la oligarquía actual. Según Yuval Harari, uno de nuestros futuros próximos posibles es el desarrollo de una especie de superhumanos, con biotecnologías que aumentarían sus capacidades cognitivas a niveles que los volverían otra especie, en plan, ya no serían humanos. No está lejos de eso. ¿Y qué pasaría con todos nosotros que no podemos pagar eso? Ya de por sí nuestros empleos son muy redundantes, ¿no? Cada vez más hay un riesgo de que no tengamos en qué trabajar y cómo ganarnos la vida. Marx decía, la gente es dueña de su producción porque produce con su cuerpo, pues ya no vamos a producir ni más. Nuestro cuerpo ya quebró. Nuestra habilidad cognitiva ha sido rebasada por las máquinas. ¿Cuál es el valor ahora del ser humano en la sociedad de consumo en la que vivimos? Si nosotros ya no vamos a producir nada, todo lo van a producir máquinas, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos esa tecnología? ¿Queremos desarrollar la inteligencia artificial hasta donde dé? ¿O no queremos? ¿Qué nos conviene más? Son preguntas que están haciéndose 6 personas que tienen trillones de dólares. Y a nosotros no nos preguntan. Y no tenemos con qué defendernos.
porque no queremos informarnos, no queremos ejercer nuestro pensamiento crítico y estamos inmersos en una sociedad que está estratificada de una manera, si no es que ya irreversible, pues casi irreversible. Para responder, dar una conclusión final y abrir un espacio de... Es que sabes que aparece la pregunta y no alcanzo a leerla. No sé si podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas, más bien que alguien me ayude a... Porque yo no le sé muy bien al Zoom, que la pueda decir y que todo yo la pueda escuchar. Pero me Sí, gustaría darles una... sí, al final, Álvaro, si quieres, vamos leyendo las preguntas que están y y te las vamos diciendo, ¿va? Ok, bueno, me gustaría invitarlos a algo. ¿Cuáles son mi propuesta de solución? La primera de todas es que cada uno de nosotros adoptáramos una disciplina que tenga que ver con la meditación. Esto no lo digo desde el punto de vista esotérico de que la iluminación la meditación ilumina y que te va a quitar sufrimiento y todo. No, la realidad es que está comprobado en innumerables estudios que ciertos estilos de meditación mejoran notablemente tu capacidad de controlar tus emociones y de engancharte menos de apasionarte menos y ver las cosas con mayor objetividad. O sea, si vamos a llegar a mejorar nuestra capacidad de decisión y de ocupar todo el espacio de libre albedrío que sí tenemos, el camino más directo es la meditación. Parece que no tiene nada que ver con la tecnología, pero verán que por lo menos en esta propuesta que yo les quiero presentar, sí lo tiene. Si como humanos podemos engancharnos menos en nuestras discusiones emocionales y subirlas de nivel, podemos crear grupos colaborativos más eficaces. No somos eficaces colaborando los humanos en áreas que son vitales para sobrevivir, así a largo plazo. Somos muy eficaces colaborando en muchas cosas, pero en eso que ahorita nos surge, no somos tan eficaces. Esa sería la primera cosa. La segunda es cultivar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es como el lenguaje. Los niños nacen, los bebés nacen con la capacidad de aprender a hablar, pero no nacen sabiendo hablar. Les tienes que enseñar a hablar. Y hay un periodo de hasta 3 o 4 años en que aprenden a hablar realmente bien. Desde los primeros balbuceos hasta poder estructurar conceptos muy abstractos en forma lingüística. Lo mismo ocurre con el pensamiento lógico y el pensamiento crítico. Es una habilidad que se adquiere. Muchas de las áreas del pensamiento crítico son antiintuitivas. Muchos cometemos un montón de falacias lógicas a la hora de argumentar porque no sabemos pensar. Y no estoy diciendo que seamos tontos, simplemente no sabemos pensar. Una persona que no ha tomado nunca en su vida una clase de inglés y nunca ha estado expuesto al idioma inglés, no sabe hablar inglés, obviamente. No porque sea tonto, sino porque no se sabe las reglas ni la pronunciación de ese idioma. No tiene los códigos. Lo mismo ocurre con el pensamiento crítico, no tiene que ver con la inteligencia. La gente se ofende mucho cuando dices, no sabes argumentar de manera lógica. No saben, porque no lo hemos aprendido. No somos serios a la hora de hablar. Usamos un montón de errores como argumentos anecdóticos. No se han hecho experimentos y tú dices, la mayoría de nuestras opiniones las hemos escuchado en otros lados. Ni siquiera hemos hecho una investigación mediana sobre si sí o si no. Entonces, la siguiente cosa es hacer un esfuerzo colectivo por promover en la educación formal e informal y proponernos como conjuntos sociales una profunda inmersión en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, desde mi punto de vista,
es lo que le puede dar una dirección acertada a nuestra inmensa capacidad tecnológica. Y lo último es ejercer presión social para democratizar la ciencia. Esto es, ¿qué nos interesa saber a nosotros, la gente de la calle? ¿Qué queremos saber? Y o conseguir fondos o presionar a la gente que gobierna los países para que la ciencia y la tecnología se vayan desarrollando en armonía con un proyecto que podamos ir desarrollando de manera colaborativa. ¿Cómo va a estar la tecnología en el futuro? Si dejamos las cosas como están, de la patada, no creo que vayamos a llegar a buen puerto. Creo que hay un riesgo inmenso de que lo que siga sea una catástrofe horripilante para la mayoría de nosotros. ¿Qué tan reversible sea eso? Pues no sé. Pero también puedo imaginarme un mundo donde las personas podamos colaborar desde nuestra capacidad de juicio crítico y establecer nuevos parámetros de qué queremos saber, qué máquinas o tecnologías queremos desarrollar y hacia dónde queremos ir y en cuáles hay que parar. ¿Cuáles sí, cuáles no? Están decidiéndolo unas cuantas personas, el 1% de nosotros, no sé, pero no somos nosotros, no somos la sociedad en su conjunto quien está decidiendo eso. Y definitivamente, pues los animales, los árboles, los demás seres vivos, menos, ¿no? Hay mucha filosofía que se ha avanzado de cómo crear el marco teórico de pues, los derechos de los animales, cuál es el papel del hombre como gestor del medio ambiente. Sobre todo eso se ha hecho en un montón de discusiones desde que se empezó a hablar de la ecología profunda y todo, pero no está aterrizado en la realidad todavía. Platicamos mucho de eso y hacemos muy poquito. Pues bueno, esa inquietud quería yo sembrar en sus jóvenes corazones y me gustaría mucho que si ustedes tienen humor y ganas, podríamos abrir un debate sobre esos puntos. Ojalá les haya parecido interesante y ojalá alimente su deseo de conocerse más a ustedes mismos. ¿Qué les parece? Pues sí, Balam, qué interesante, la verdad. Sobre todo con la plática que iniciaste, la tecnología es una extensión de nosotros mismos. Me queda claro que sí estamos ahí un poco desconectados. De entrada yo me disculpo porque hace rato cuando empezamos yo no te escuchaba y me acabo de dar cuenta que tenía puestos los audífonos del teléfono y no los de la compu. Entonces ves como la tecnología no es lo de uno, aunque es parte de la tecnología. Muy interesante, ¿eh? O sea, muchos de los conceptos que has dicho, los tengo aquí, los iremos platicando sobre la marcha, pero para no hacer un monólogo, podemos leer unas preguntas o quieres que abramos Sí, el por micrófono favor. primero y luego. ¿Sí? Ok, Por favor. aquí dice Omar, otros animales han desarrollado herramientas, sin embargo, no identifico que estos elementos hayan puesto en riesgo su supervivencia, la de su especie y en consecuencia la de su entorno. ¿Crees entonces que el desarrollo neurológico del ser humano nos ha llevado a esto? Y de ser así, entonces parece un callejón sin salida. Pues creo que ya lo dije. Sí, efectivamente. Cuando tú tienes 8 años y te peleas con tu papá o con tu mamá, quieres destruir el mundo en tu imaginación. No dices, que se vayan todos a la mierda. No. Cuando tienes 15 años y tronas con tu novio o tu novia, también. Tenemos impulsos autodestructivos primarios en nuestra mente. Somos animales menos racionales de lo que nos gusta hacer. Somos súper berrinchudos. Y mientras no seamos capaces de dominar esos berrinches, la extensión de nuestro cuerpo, que es la tecnología, va a seguir esos impulsos. No lo veo como un callejón sin salida,
porque estamos descubriendo recientemente las funciones ya superiores del cerebro, cómo son las interacciones de las moléculas, los impulsos eléctricos, el papel de la mielina, un montón de cosas que hace apenas 5 años no sabíamos. Entonces, sí hay una esperanza, yo quiero poner un acento muy fuerte en eso, pero la respuesta no está en crear mejores máquinas, sino en entender mejor nuestros procesos cognitivos. Esa es mi tesis. Entonces, no es un callejón sin salida, porque mi abuela me decía, hijito, si tú quieres salir de un callejón sin salida, ¿cómo sales? Pues por donde entraste. Entonces, si son nuestra impulsividad y nuestra incapacidad de reflexionar y de colaborar globalmente lo que nos está dando en la torre, hay que regresarnos de donde íbamos y agarrar otro camino. Ya tenemos las herramientas. Ahora es cuestión de enlazar las voluntades para impedir que culmine este proceso de dividir a la sociedad en superhombres y ganado, ¿no? Claro. Sí, si no te regresas en ese callejón sin salida, pues vas a estar como carrito chocón, ¿no? Contra todas las paredes y Exactamente. nunca vas a salir a ningún lado. Ahí sí no hay Sí, solución. O sea, tenemos que ser muy serios en investigar, por ejemplo, si Donald Trump realmente es el presidente de Estados Unidos o es una marioneta en un juego más complejo. Y también, si es así, ¿cómo llegamos a ese juego tan complejo? ¿Y por qué unos cuantos líderes son capaces de tener en sus manos el destino de billones de vidas? ¿No? claro. Elsa nos pregunta, bueno, te pregunta, por ahí la teoría de Kurzweil, que somos vehículos de la evolución, así como lo digital, incluso se ve la tecnología como parte de la trascendencia posthumanidad. Y aún sin meterme a temas de biotecnología, en la que ya alguien hizo un consejo fluorescente, ¿por qué? ¿Por qué no? Mira, todo lo que está vivo es un vehículo de la evolución. Y, y lo podemos entender en cierta forma eh, si cambias la palabra evolución por adaptación, que es lo que están haciendo los biólogos ahora. Porque evolución da la idea de que es una mejora, de que el modelo anterior era peor y el modelo actual es mejor. Y la biología no funciona así. La evolución es que las especies se adaptan o no al entorno. Y el entorno siempre es cambiante. El entorno no se puede decir que evolucione, cambia. Es distinto evolucionar que cambiar. Entonces, el entorno cambia constantemente por variables que es imposible para nosotros conocer todas. Y los organismos que se adaptan mejor proliferan y los que se adaptan peor no proliferan. Nosotros tenemos un arma de adaptación muy eficaz que es justamente la tecnología. Por eso podemos vivir en la Antártida a 30 grados bajo cero. Tenemos la tecnología para lograr eso. Y podemos vivir en Phoenix o en Mexicali, para ir más lejos. Tengo un primo ahí que me acaba de hablar y me dijo, primo, estamos a 48 grados, nos vamos a morir. No, porque tienes la tecnología del aire acondicionado. No. Entonces, la tecnología nos ha permitido adaptarnos a los ambientes más adversos y por eso somos una especie tan exitosa. ¿No? Entonces, sí, claro, somos vehículos de la evolución, sí, por supuesto, pero todo animal también. Y de alguna forma un experimento de nosotros mismos vía la tecnología. O sea, Mira, sí, es que es sí, importante, Gerardo, que hagamos un esfuerzo, porque es muy contraintuitivo, te digo, de ver la tecnología como una extensión de nosotros. No es algo que nosotros creamos, es algo que somos. Somos eso también. okay. Es una expresión de nosotros, como el arte. El arte es humano. Los humanos somos arte y el arte es la humanidad. La tecnología es igual. No puede existir tecnología sin humanos y no pueden existir humanos sin tecnología. No lo podemos ver como una cosa separada de nosotros. Somos nuestra tecnología. Está esta frase que la entendemos muy bien. Somos lo que comemos. También somos lo que fabricamos. Qué Entonces la interesante, pero de tecnología alguna forma evoluciona conforme va evolucionando nuestra cognición. sí, 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 digo, súper interesante y sí, me queda claro y yo creo que a nuestros oyentes de alguna forma también,
pero fuimos educados para verla de forma distinta, la tecnología. Claro, por supuesto. Por supuesto. Como una herramienta y no como una parte nuestra, pero bueno. Así es. Mariana nos pregunta, ¿qué se podría proponer para alinear colectivamente nuestras emociones para construir un futuro más regenerativo? Hijo, pues esa pregunta no creo que tenga una respuesta acabada. Como les dije al final de mi exposición, creo que es el gran desafío de la humanidad. No es crear máquinas que regeneren la naturaleza. Las máquinas que regeneren la naturaleza van a surgir inevitablemente de personas que sepamos colaborar mejor. Si nosotros nos enfocamos exclusivamente en las máquinas y no en cómo cambiarnos a nosotros mismos y cómo nos vemos unos a otros y cómo colaboramos, seremos incapaces de crear esas máquinas. Porque aunque tú la hagas, ¿quién la consume? ¿Quién la habilita? ¿Cómo le vas a decir al ejército gringo que le ponga sus armas y que todos los soldados, en lugar de estar sometiendo naciones, o los rusos o los chinos, da igual, ¿no? Nos vayamos a regenerar el medio ambiente? ¿Cómo lo vamos a hacer? La tecnología que va a producir eso va a ser una consecuencia inevitable de nuevas relaciones sociales. Claro. Yo pienso que va primero esto. Primero hay que arreglar la manera en que interactuamos con el mundo y eso va a arreglar las tecnologías con las que nos relacionamos entre nosotros y con el entorno. En la medida que nos entendamos como tecnología. Exactamente, exactamente. Porque, mira, yo también soy psicólogo, entonces uno de los axiomas de la psicología es las respuestas tienen que ser internas. No, nadie afuera te puede arreglar. Tiene que caerte el 20. O sea, lo que cambia tu conducta es cuando te cae un 20. Una persona deja de fumar cuando le cae el 20. No son los parches de nicotina ni la PNL. Cayó el 20. Mi papá fumaba como chacuaco, leyó una revista de Reader's Digest y vio a un tipo fumando por la traqueotomía en una foto. Le causó tal horror que dejó de fumar. Cayó el 20. No, yo son. Mi mamá siguió fumando y dejó de fumar cuando incendió un hotel en Hawái. No funcionaban los detectores de humo y casi mató a un montón de personas. Ahí le cayó el 20 y no necesitó parches de nicotina, ni terapias, ni nada. Dijo, esto no sirve. Nosotros estamos a punto de incendiar el planeta. Tal vez ahí nos caiga el 20 de decir, esto que estamos haciendo está completamente al revés. Necesitamos hacer un cambio radical en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Pero no es la mirada, o sea, no nos van a salvar las máquinas, pues. No sé cómo enfatizarlo. Podemos crear la máquina más súper espiritifláutica que con un botón limpie la atmósfera y le limpie la cola a los bebés, todo lo resuelve en un instante. Si no hay quien pique ese botón, o si alguien secuestra al que inventó esa máquina y no le permite ¿de qué sirve? Claro. La solución no es solo la tecnología, la solución es conocernos a nosotros mismos. Parece una cosa ridícula y esotérica, pero la pregunta es la misma desde inicios desde que somos conscientes de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Y si nos conocemos o no. Ahora tenemos herramientas de autoconocimiento que nunca antes habíamos tenido. Mi propuesta es que las usemos. Que usemos la tecnología de investigación cognitiva de vanguardia para acelerar nuestro proceso de entendernos mejor y dejar de hacer tanta babosada colectivamente. Claro. Bueno, Ricardo pregunta, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la manera ideal de combinar la inteligencia artificial con la sustentabilidad? Es programador y le gustaría aplicar las nuevas tecnologías de programación, Big Data, Machine Learning y redes neuronales para apoyar a crecer tecnología sustentable. Creo que va mucho de la mano, no sé, está un poco separado esto, pero no sé, ¿qué opinas? Sí, mira, la respuesta, yo tengo una idea un poco de lo que es el Machine Learning y todo eso, porque lo he leído, pero no tengo ninguna experiencia. O sea, mi campo son las humanidades y mi interés en las ciencias es más como un hobby. Entonces, he leído sobre física, sobre astronomía y mucho sobre biología, sobre todo biología evolucionista me fascina, pero no tengo un entrenamiento formal en matemáticas ni nada de eso. Pero
alineado con lo que yo pienso, es crear una inteligencia artificial que se alinee con los principios de la compasión. Porque desde mi punto de vista la compasión es una manera de aterrizar la espiritualidad, una espiritualidad laica, ¿no? O sea, una comprensión abstracta de la conexión que existe entre todos los seres vivos. A eso me refiero con espiritualidad. No me refiero a rezar, ni a seres superiores, ni a nada. Me refiero a la capacidad de comprender que estamos en comunión todos los seres vivos. De entrada, si pensamos en la comunión católica, de que la hostia representa el cuerpo de la divinidad, el aire puede representar el cuerpo de la divinidad, de la tierra. Y todos respiramos. Tenemos esa comunión. Nuestra composición a base de átomos de carbono y de hidrógeno y eso, nitrógeno, la química orgánica, esa es nuestra comunión. Todos los seres vivos estamos hechos igual. No hay ni uno en la Tierra, por lo menos, que no tenga DNA, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ver eso de un solo golpe de vista sin dividirlo en partes? Porque el pensamiento científico es lo que hace, ¿no? El imperativo categórico y esto. ¿Cómo verlo de un solo golpe de vista? Es un proceso más bien intuitivo, que todavía no está muy bien entendido, ¿no? Por más que sabemos ya de cómo las funciones superiores del cerebro y todo, nadie entiende qué cosa es la mente. Hay un debate ahorita donde se está invirtiendo mucho dinero para investigar lo que se llama la TOM, Theory of Mind, la teoría de la mente. Y lo único en que están de acuerdo todos los que lo investigan es que la mente es un fenómeno emergente del cerebro o del sistema nervioso. Nada más. ¿Por qué existe? ¿Cómo surgió evolutivamente? ¿Cuál era su finalidad? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los pasos de la evolución de la mente? O sea, ¿dónde está la mente primitiva, la protomente? Nadie sabe. ¿Y cuál es la bioquímica de la mente? Podemos ver al cerebro pensar. O sea, ya podemos ver los procesos de pensamiento, cómo ocurren en las neuronas. Pero ¿por qué producen imágenes en nuestra cabeza? Nadie tiene idea. Todavía. Entonces, estamos muy lejos de poder conocernos a nosotros mismos a ese nivel, ¿no? Ahí sí, quizás 100 años, no sé. Y la inteligencia artificial puede ser una aliada en la búsqueda de estas respuestas. Pero al mismo tiempo, pues hay todos los riesgos de que a la hora de programarla que se parezca mucho a nosotros, se nos vayan y pues también nuestros fantasmas, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy diciendo una tontería a la persona que lo preguntó, igual se está carcajeando ahorita y me va a mandar un par de libros y me va a decir, edúcate, Balán, porque estás diciendo puras babosadas. Pero quizás haya una manera de imbuirle un estilo cibernético de compasión a la inteligencia artificial para que a la hora de programar sus algoritmos tenga en consideración no solo los intereses de los humanos, sino de la estabilidad de los sistemas ecológicos, o no sé si la estabilidad, porque no hay ningún sistema realmente estable, sino el bien común. No sé si dije una estupidez, de quizás la haya dicho, porque me proyecto en mi deseo, tengo un hijo de 13 años, de que no tenga una vida horrible, ¿no? No, y yo creo que digo, al final la inteligencia artificial, el reto es ese, ¿no? O sea, si nosotros somos tecnología y en nosotros cabe la compasión, ¿cómo hacer que la inteligencia artificial pueda obtener o tener esa compasión, ¿no? Si al final es una máquina, o sea, ya no es el ser humano tecnológico, sino simplemente una máquina tecnológica alejada o separada del ser humano. Entonces, pues Pero sí, mira, sí es el reto, es ¿no? muy interesante porque los seres vivos somos, hay quien nos definió como algoritmos de carbono. Nuestra conducta está regida por algoritmos. Y las máquinas también, eso tenemos en común, son un reflejo de esa naturaleza de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades a la hora de establecer los algoritmos? Está muy complicado, ¿no? ¿Cómo programar acertadamente a la hora de hacer los árboles de decisión y todo eso?
Yo no sé cuál es el secreto de eso, pero puedo pensar que una parte de eso tiene que ser intuitivo. No sé, Sam Harris, que es un filósofo y neurólogo que yo admiro mucho y estudio, él dice, no me atrevo a decirlo tal cual, estoy haciendo una paráfrasis, pero pienso que todos los seres humanos deberíamos tomar el LSD o éxtasis una vez en la vida, porque produce un efecto muy poderoso en la manera en que vemos la realidad. Y de ahí no te puedes regresar. Y el efecto que produce, casi siempre, es de un amor profundo por todo lo que existe. Y si pudiéramos partir de ahí a la hora de tomar decisiones, a la hora de sentarte a programar la inteligencia artificial que va a programar las cosechas, por ejemplo, de una granja tecnificada, o cómo resolver, cuando hagamos inteligencia artificial que nos ayude a resolver conflictos bélicos, ¿cómo la vamos a programar? ¿Qué tiene que haber atrás de ese esfuerzo? Porque si nosotros somos la tecnología, también somos la espiritualidad. Entonces tiene que haber un componente espiritual en la tecnología. Que no lo hayamos explorado o que yo no sepa que ya existe, pues es otra cosa. Pero no veo que sean cosas distintas. O sea, son expresiones diferentes del mismo ser, ¿no? Como hablar permite hacer poesía y son cosas completamente diferentes. O nuestra capacidad de ejecutar sonidos con nuestras cuerdas vocales nos permite también cantar ópera y son cosas diferentes. Creo que la tecnología y la espiritualidad están conectadas de esa manera, querramos o no querramos, porque somos también eso. Y soy ateo, no quiero dar la idea de que estoy promoviendo un pensamiento religioso, porque soy un proponente y defensor a ultranza del pensamiento crítico. Pero sí creo que hay una espiritualidad laica, porque no hay otra palabra mejor para describir esos estados cognitivos donde de un solo golpe de vista entiendes muchas cosas. No sé si me estoy expresando bien o no, Sí, yo pero bueno, lo estoy creo que intentando. sí. No, creo que sí. Ahorita igual y abrimos micrófonos y la gente tiene ánimo y tú tienes tiempo y todo, porque todavía Yo tenemos algunas tengo toda la preguntas por tarde aquí. para disfrutar de esto. Bueno, Para mí esto es un ok. disfrute. No creas que tengo oportunidades de hablar de esto todos los Pues, días. pues muchas gracias, Balán. Mm. Mira, aquí Rafael nos pregunta, ¿qué proyecto crees que puede darle poder a esta nueva humanidad? Mira, en mis sueños guajiros, si me permiten hablarles de algo que yo sueño, se me ocurre y no tengo ninguna manera de fundamentarlo, nada más es una ocurrencia. Pienso que el modelo perfecto es el de los bolcheviques, nada más que con otra finalidad, pero la tecnología social de los bolcheviques es perfecta. Hay que estudiar la Revolución Rusa. ¿Cómo pudieron 10,000 pelados tirar, subvertir la sociedad con la mejor policía del mundo en su tiempo, que era el ejército zarista y todo esto? Tenían una tecnología de dominación tremenda y todo el ejército y todo el poder y toda la tecnología por generación, desde cómo sojuzgar a la gente y cómo un puñado de desarrapados crearon un país inmenso con premisas diametralmente opuestas a sus antecesores. Entonces yo no digo que vayamos a matar a Bill Gates, ¿no? Pero sí digo que la estrategia de organización social que siguió el Partido Comunista Ruso es la respuesta de cómo le tendríamos que hacer nosotros. No tendría que ser violenta, porque sería autodestructiva. Entonces, la misma tecnología, pero sin matar a nadie. No necesitamos armas para ser nosotros los que empecemos a organizarnos solos. Nada más dejamos de necesitar de comprar. Nuestra arma más poderosa es el consumo, ¿eh? El consumo de ideas y el consumo de bienes, ¿no? Yo pienso eso, te digo, es una idea loca,
Sí. Pero en todo lo que yo he leído de historia, la revolución más increíble y que sí fue totalmente revolucionaria, pues fue la Revolución Francesa primero y luego la Revolución. Ok. Trajiste porra, Mariana comenta, está increíble la plática, Balan, felicidades. Gracias. Valerie, nuestra incapacidad de colaborar sería algo promovido por el status quo, no es parte de nuestros instintos primarios el colaborar, comenta Valerie, nos pregunta. Mira, No sé qué opinas. tenemos instintos de colaborar en pequeños números. No somos muy buenos para colaborar en grandes números. Por eso funcionó la revolución bolchevique, porque lo que hicieron fue hacer pequeños núcleos, células, y después coordinarlas. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. O sea, si vamos a hacer una revolución, mira, yo he pensado hasta ir a España y comprar un pueblo y llevar a un grupo de hasta 200 personas y crear ahí una célula que sea productiva, produzcamos tecnología de punta, llevar a gente que sean ingenieros, programadores, hasta desarrollar tecnologías agrícolas que se nos puedan ocurrir y filosofías, tecnologías sociales, para una comuna que no sea hippie, pues, una comuna de científicos, que tengan esta composición, este componente de la espiritualidad laica y la compasión, un amor profundo por la vida. No sé realmente ni cómo convocarlo, pero ese es uno de las cosas en las que estoy trabajando ahorita. Tengo ganas de escribir un libro sobre eso, sobre cómo crear células productivas que produzcan enorme felicidad, además en las personas, y un sistema colaborativo mucho más eficaz que el que tenemos. Yo creo que, y coincido, sobre todo, iniciaste con el tema de la agricultura, y creo que la agricultura cambió precisamente cuando dejó de ser parte de estos pequeños núcleos. En cuanto empezó a Claro, ser extensiva, se así es. perdió ya la finalidad de la agricultura, y hoy por hoy empieza a funcionar en algunos pequeños experimentos que se están haciendo de agricultura sustentada por la comunidad. Son grupos pequeños de 50 a 100 gentes que producen para ellos mismos, ¿no? No para vender a ningún Pero yo lado. le veo Entonces, un problema a eso, lo veo como una idea muy naive, muy ingenua, porque ok, no van a tener suficiente dinero. Y si no tienes dinero es muy difícil que te defiendas. O sea, claro, yo lo que propondría sean organizaciones que puedan producir muchísimo dinero. Además de estas tecnologías agrícolas y todo, y tecnologías sociales de convivencia y todo, pero que fueran unidades productivas que se puedan insertar en el capitalismo favorablemente. sí, por Si supuesto. tú tienes una comunidad de estas hippies y tienes $1 billón, es muy distinto tu alcance que si tienes Claro. 6 sacos de frijoles, ¿no? Sí, Para no, ahí entra intercambiar. el tema precisamente de la sustentabilidad. O sea, Porque vas a tiene que haber necesitar economía. medicina, vas a necesitar defenderte de que te compren. O sea, no es nomás una buena voluntad, ¿no? O sea, decía un maestro que tuve allá en Estados Unidos, decía, cuando la gente me dice que quiere vivir su vida de manera positiva, le pregunto que si tiene coche, si me dice que sí, le doy un serrucho y le digo, corta tu batería a la mitad y tira la parte negativa, no la quieres, y arranca el coche. Lo negativo es relativo a lo positivo. Esa visión maniquea la tenemos que abandonar, pero es muy contraintuitiva. A veces lo que pensamos que es horrible y tenebroso es la solución que estábamos buscando. La vemos horrible y tenebroso porque nos da miedo, porque no nos gusta cambiar, pero no porque la hayamos evaluado de una manera de verdad crítica. Claro, Entonces, claro. como yo me imagino, estas pequeñas comunidades son súper, hiper productivas. Un poco como intentaron ser los kibbutz, pero más diversos, porque los kibbutz estaban basados solamente en la agricultura. Ujú. Entonces, en una comunidad tenemos que tener un laboratorio cibernético de robótica de últimísima generación
y personas ahí que les sepan durísimo a eso y que tengan toda la lana que necesitan para investigar. Y tenemos que tener una unidad de investigación biomédica con gente picudísima que haga eso y un laboratorio de investigación social con psicólogos y antropólogos y neurólogos, neurocientíficos, además de agricultores, obviamente, ¿no? Pero si no vas a producir dinero e innovación tecnológica, no tiene manera de sobrevivir ese sistema, ¿no? Okay. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, para hacerlo un poco más interactivo y no estar leyendo todavía por ahí un par de preguntas o más, pues, si abrimos el micrófono a una o dos personas, Oscar, ¿cómo ves? Y alguien gusta levantar la mano, alguien había levantado la mano por ahí para hacerlo más interactivo y más animoso. ¿Quién había levantado la mano, Oscar? Por ahí Lilia. vimos a alguien. Lilia, no sé si ella había levantado, si estás por aquí, todavía quieres participar, avísanos. Yeah. Que yo tenía ahí unas preguntas adicionales. Pues échale. Adelante. Qué gusto escucharte, Abraham. Siempre una delicia escuchar cómo articulas tus conceptos. Y, bueno, como este punto de vista tan pues, estructurado, estudiado. ¿Cómo nos relacionamos finalmente? ¿Es una tecnología? ¿Podríamos decir esto? ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Se llaman tecnologías sociales. Las ceremonias son tecnologías sociales. Okay. Misa es una tecnología, el temazcal es otra tecnología, la danza de la luna y la danza del venado son tecnologías sociales. Okay. El pensamiento crítico es una tecnología que urge dominar, ¿no? Sí. Y de alguna manera, ¿cómo logramos observar y evolucionar nuestros procesos de pensamiento en lo cotidiano, teniendo esta compasión hacia los sistemas vivos que es tan necesaria para pues, lograr evolucionar una vez más? Pero creo que de alguna manera ya lo respondes, ¿no? En estos pequeños grupos, finalmente, en donde pues, hay que tener una hiperproducción y ser lo suficientemente resilientes para no ser comprados, ¿no? Creo que sí va por ahí. Sí, mira, la antítesis del pensamiento crítico es Facebook. Sí, totalmente. Es pura opinión, ¿no? El cimiento de cualquier Facebook no, lo que hay son opiniones. No hay realmente reflexiones. Es muy distinta una opinión que una reflexión. Entonces, lo que nosotros queremos son reflexiones y lo que menos queremos son opiniones, porque la opinión no necesariamente está fundamentada en... A mí me insultan todo el tiempo en Facebook. Cualquier cosa que yo pongo ahí, me dan un comentario anónimo, que es en contra de mi persona. Si eres un bruto y tú te crees mucho. Y yo le pongo, sí, cierto, pero también te di un argumento, me lo puedes refutar. Y lo que devuelven es otro insulto. Entonces, nunca se eleva el nivel de la conversación. Sí, no, era Platón. Permítame un segundo. A quien sea que estoy en una conferencia dando una clase. Entonces, una plataforma que propusiera debate serio sería maravilloso. Ahí está una cosa de que nuestro amigo programador podría quizás hasta ganar unos millones de dólares. Una cosa que se llama ThinkBook, ¿no? Para que no te vean la cara, ThinkBook. Ya te di hasta el eslogan comercial. Métete a esta página donde nadie te ve la face, la cara, ¿no? Pero eso podría funcionar, abrir redes de pensamiento crítico, de enseñanza de pensamiento crítico, donde podríamos subir textos de lógica y abrir debates como este, que son súper interesantes. Estamos en la cuarentena y estamos a cientos de kilómetros de distancia y estamos debatiendo. Imagínate esto en círculos coordinados que vayan creciendo, donde se vayan publicando artículos, que vayan haciendo un archivo completo de cómo le vamos a hacer para el futuro. No me parece descabellado. Creo que tendría un éxito moderado al principio, pero agarraría vuelo. Y no tendríamos estas ondas de censura de YouTube y, ¿no? Que ahora resulta que los dueños de las redes sociales nos van a decir qué podemos decir y qué no. No es ni siquiera el gobierno.
Sí, sí, sí. Oye, ¿crees que una dirección compartida colectiva sería posible y que fuera esta suficientemente contundente para redireccionar la voluntad de este 1% que pues nos domina? Mira, Desde estos mi maestro de núcleos. psicología de la prepa me dio este ejemplo. Me dijo, vamos a suponer que somos 9 amigos superdemocráticos. Cuando yo iba en la prepa todavía existían las combis. Algunos de ustedes seguramente las conocen. Tienen 9 asientos. Entonces somos 9 amigos y decidimos que vamos a hacer unas vacaciones superdemocráticas. Entonces vamos a ir a un lugar que esté a 9 horas para que a cada quien le toque manejar una hora. Y nos vamos a ir turnando cada hora como en el voleibol para que cada quien vaya en un lugar de la combi durante una hora y sea todo justo, perfecto para todos. Órale, y así lo hacen. Cuando llegan a la playa se atascan y todos son súper democráticos, entonces cada quien se baja a empujar para donde se le ocurre, en el momento que se le ocurre, hasta que uno dice, a ver, güeyes, a la de 3, ¿no? Entonces cuenta 1, 2, 3 y ya todo el mundo puede coordinar esfuerzos. Los grupos no se coordinan solos. Esa es una ilusión que nos han querido vender, que la colaboración significa que todos tengamos las mismas responsabilidades. Somos una especie gregaria y hay líderes y hay no líderes. Entonces, hay líderes, tiene que haber coordinadores. No se puede hacer sin coordinadores. Ok, y la última sería, cuando hablas de espiritualidad laica, ¿te refieres a esta conexión profunda con los sistemas vivos como una sola entidad? Sí, tal cual. A eso me refiero. Es un concepto que el esoterismo nos ha robado, pero es una realidad observable. Y traté de explicarlo a través de decir que todos compartimos el DNA y el aire. Pero podría usar otra metáfora. Nosotros decimos que cuando un cazador va a la selva y mata a un jaguar, por decir, decimos, es que ese maldito le quitó la vida al jaguar. Pero una manera más correcta de decirlo sería, ese güey le quitó a la vida un jaguar. Porque todos los seres vivos componemos la vida. Es un solo fenómeno. No cada quien tiene su vida. La vida tiene muchas manifestaciones. En cada ser hay una manifestación. En tu cuerpo lo puedes ver, estás compuesto por cientos de miles, si no es que millones de células. Y cada célula tiene vida propia, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vida? ¿El conjunto de la vida de todas las células que te componen? ¿O cada célula tiene el derecho a la propiedad de su propia vida y tú no la puedes andar matando? ¿Por qué dices que el esoterismo nos robó eso? Porque la esoteria lo quiere volver una cosa que es externa a nosotros. Como que la idea esta que se roba este concepto es que somos almas teniendo una experiencia humana, cuando la realidad observable es lo opuesto. Somos animales que podemos tener experiencias espirituales. Pero si tú eres un espíritu que vino de quién sabe dónde a encarnarse aquí, pues niegas toda la evolución. O sea, la chinga que se ha parado la vida durante 45,000 millones de años, 4,500, perdón, millones de años, desde que todos los seres eran protozoarios o incluso antes, que no eran más que aminoácidos, después protozoarios, después organismos multicelulares, después organismos sencillos, después organismos complejos. Resulta que todos esos millones de interacciones bioquímicas no cuentan, que en realidad venimos de quién sabe dónde, donde ya estábamos terminados. No me suena razonable. Y ya la última, para dejar el micrófono a otra persona, recuperar ese entendimiento robado podría ser la diferencia. ¿Quiénes tenemos que ser para recuperar eso? Pues mira, tenemos que entender que somos animales, no somos muy especiales, tenemos algunas cualidades que otros animales no tienen. Stephen Hawking, que tenía un humor muy negro, dijo, yo creo que la racionalidad es una característica humana, pero no le veo muchas ventajas. No. Tal vez tenga razón, ¿no? Pero si logramos tener una conciencia más colectiva y menos individual, creo que habríamos dado un paso al frente. O sea, nuestros intereses
tienen que estar argumentados a partir de los intereses de todo lo que está vivo ahorita. Entendiendo que las especies se extinguen, es parte del proceso de la vida, es la extinción de especies, no es que todo lo que está vivo ahorita lo tenemos que salvar a huevo, porque, pues no, tampoco, ¿no? Pero no tenemos por qué provocar tanto sufrimiento y tanta destrucción. De por sí nos vamos a extinguir, o sea, ese es el destino de todas las especies. Y no tenemos que hacerlo un camino horripilante, puede ser un camino más agradable de transitar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. ¿No? Al contrario. Pues Lilia, gracias Valerie. Gracias, gusto en verte y escucharte. Lilia quiere hacerte una pregunta también, Balam. Claro. Sí, no sé si Hola, buenas tardes. Hola. Muy interesante lo que está comentando. Me Gracias. atrapó absolutamente todo. Tengo una pregunta. Hablaba usted sobre el pensamiento crítico y la relación que tiene con la tecnología, ¿no? Para determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, o los límites, más bien, que podamos encontrar como para no excedernos de ella. Mi pregunta va en ¿qué considera usted que es relevante para hacer como el uso efectivo del desarrollo sustentable, ¿sabe? Porque pues muchos lo relacionan como que nada más la tecnología como un aparato móvil que te ayuda para comunicarte con X o Y persona. Pero pues últimamente han suscitado como tipos de violencia precisamente por ese exceso o vaya ese no límite que se tiene de la información para aprender a relacionarnos unos a los otros. ¿Cómo reaprender? ¿No? Porque ahora sí que... La solución a eso es también el propio pensamiento crítico. Cuando tú recibes un informe, por ejemplo, ahorca al policía señor Floyd. Y ese suceso tiene una relevancia donde se pone en riesgo la estabilidad de un país inmenso, ¿no? ¿Por qué si eso pasa a diario, en este momento está sucediendo? Uno tiene que levantar una ceja y ponerse a investigar seriamente cuál puede ser la razón de que se le haya dado tanto aire a esto. Ahora está pasando esto mismo donde yo vivo en Jalisco. Hace unos días se supone que mataron a un albañil por no tener tapabocas y pues diario matan gente los policías en Jalisco y el narco, pues no les platico, cientos de personas se mueren aquí todos los días. ¿Por qué ayer hicieron pintas en el Zócalo y rompieron esculturas y armaron un desmadre? Y no con otro suceso. Entonces, si tú tienes pensamiento crítico, te das cuenta que hay un interés político atrás de esto. Aunque no tengas claro exactamente cuál es, porque no toda la información está asequible, sí sabes que es una muy mala idea ir a participar en eso y adherirte a esa idea y a ese grupo de personas, porque no sabes qué es lo que estás defendiendo. Mark Twain, en una de sus muchas frases célebres, dijo, si votar sirviera para algo, no nos dejarían hacerlo. Y yo nunca he sacado una credencial de elector, porque comulgo con él. No tiene ningún caso votar, ninguno. Desde mi perspectiva, me podrán decir que soy antisocial y que no entiendo de política y todo eso, y quizá tengan razón. Pero, si yo voto por Andrés Manuel López Obrador, por Mido, por el que sea, inmediatamente valido su triunfo o su derrota. Y soy un socio de un sistema que está depredando la vida en el planeta, que está promoviendo una injusticia social astronómica, que es un quítate tú para ponerte yo. En cambio, si yo no voto, como nunca he votado, pero cuando viví en Valle de Bravo, que viví ahí 25 años, enfoqué mi energía y junto con mi socio creamos un sistema de veredas que está en Monte Alto, no sé si conozcan Valle de Bravo, Monte Alto lo hice yo, diseñamos las veredas, trajimos la gente que lo traía y rescatamos 500 hectáreas de bosque que estaba convirtiéndose en
Prime Real Estate. Lo hice porque años antes, en el Ajusco, donde estaba creciendo la marcha urbana de manera descontrolada y la deforestación era terrible, y creamos un parque que se llama San Nicolás Totolapa, con esa misma consultora, y detuvimos el crecimiento de la ciudad. Ni Uruchurtu pudo, pero yo sí pude. No voto. No me interesa el presidente. Me interesa cuáles son mis alcances en la sociedad en la que yo vivo. Es lo único que me importa, lo que yo puedo hacer. Lo que puedan hacer los demás no es mi problema. Entonces no creo mucho en las soluciones democráticas, así como la entendemos. No creo que el sistema presidencial de ningún lado sirva. Finlandia funciona muy bien porque sus barrios están muy organizados. Son pequeñas comunidades que convergen en las discusiones y por eso pudieron sacar a los banqueros y nosotros les dimos el FOBAPROA. O sea, en Islandia dijeron no les vamos a dar dinero a los banqueros. El gobierno dijo no, sí se los vamos a dar, y toda la gente salió a la calle y dijo no se los vamos a dar. No lo vamos a hacer. Pues quebraron los bancos. Y no pasó nada. Islandia es un país igual de próspero con nuevos banqueros. No pasó nada. Pero se supieron coordinar al estilo bolchevique. Y no soy comunista, y no estoy promoviendo la ideología de los bolcheviques, sino nada más su tecnología social. Entonces sí, claro, podemos detener la violencia siempre y cuando no le entremos a la violencia. Cuando el movimiento de las mujeres destruye los monumentos y dicen esto es una venganza por las mujeres muertas, no es una venganza por las mujeres muertas, porque la gimnasia se confunde con la magnesia. Es una expresión de violencia, nada más. Es otra forma diferente de destruir el mundo. Es horrible que maten a las mujeres. Nadie puede defender ese punto, ¿no? De que se lo merezcan, pues no, obviamente no. Pero nadie se merece que destruyan los monumentos a su ciudad tampoco. Entonces, la violencia no se puede combatir con violencia. O sea, no te puedes curar de una enfermedad comiendo más bichos de lo que te enferma. Si te hicieron daño unos tacos, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a la taquería a comer más? ¿Porque estás enojado con el taquero? Pues no. El juicio crítico detiene esta impulsividad, ¿ves? Entonces puedes tener estrategias. Cuando tienes una discusión con alguien con el que tienes muchos problemas emocionales, si tú apuntas en una hoja, voy a hablarle para 2 puntos, esto, y centras tu discusión en ese tema, logras un acuerdo. Así podríamos resolver los grandes problemas. De a poquitos, gente chiquita, grupos pequeños, organizados con grupos más grandes. Yo creo que así se podría hacer. Llevaría muchísimo tiempo y se necesitarían plataformas donde pudiéramos tener acceso todo el mundo al pensamiento crítico, a las técnicas de pensamiento crítico, porque son técnicas. No son difíciles de aprender, nada más requieren que abandones muchas cosas que te gustan, de pensar de ti mismo, de tu individualidad, de todo. Pues cuando se pierde la individualidad loca en la que vivimos, de yo me merezco un Ferrari, no, nadie se merece un Ferrari y no se lo merece. Yo no digo que no sean Ferrari, pero ¿por qué vamos a invertir tal capital en un coche? Como sociedad, pues, ¿no? No lo entiendo. O sea, sí lo entiendo, pues, pero no me parece una buena idea. Caray, Balan, pues qué excelente manera de ver la tecnología de una forma totalmente diferente a como la entendíamos, como fierros, cables, conexiones. Bueno, conexiones finalmente sí, como seres humanos, Claro. pero conectores más bien, o no sé. O sea, y podríamos seguirnos aquí toda la tarde y toda la noche. Ya no sacamos unos mezcales y nos seguimos, pero La tecnología mezcalera sí. qué banquete, la verdad. La verdad, sí. Oh, sí, claro, por supuesto, esa tecnología no se puede perder. Oye, ya Sí. para cerrar, nada más aquí, Rafael, te solicita qué libros recomiendas para este momento, ya para en estos momentos de que estamos solos con nosotros mismos. Ok, ¿Algún libro? es así, preparé una bibliografía, nada más que no llegué a tiempo para pasarla en la pantalla, entonces las voy a dictar, ¿está bien?
Sí, o si quieres me la mandas y la compartimos con todos, Ok. Te mando un WhatsApp ¿sí? en un ratito y se la mandas a todos los Se la asistentes. mandamos a los asistentes, sí, por supuesto. Sí, tengo una Pues, lista de 6 libros que son claves para entendernos a nosotros mismos y entender el momento actual, pero ningún libro sustituye a tu observación de la realidad con las premisas del pensamiento claro, crítico. O sea, sal al mundo y haz preguntas. claro. Bueno, ahorita no salgas al mundo porque ya no podemos ir a ningún lado, ¿no? Sí, Pero claro. Te contagias o al menos puedes eso nos salir al hacen creer que mundo, nos vamos a sal al contagiar. mundo, ¿no? Y pregúntale al mundo las Pues sí, cosas. Y llega a tus propias conclusiones y con tus conclusiones tuyas, pensamientos originales tuyos, acertados o equivocados, pero lleva esos pensamientos a los debates. No lleves las ideas de una tercera persona, lleva los tuyos. Pueden estar basados en ideas de otras personas, obviamente. Newton dijo, caminamos sobre los hombros de gigantes. Tú puedes caminar sobre los hombros de gigantes, pero tú, no tu gurú, no tu maestro, no tu líder, no tu diputado, tú, ¿tú qué piensas? Eso es lo que hay que llevar a un debate. Yo pienso esto. Porque si te interesa lo que piensas, no te ofende que alguien te corrija y te acerca más a las respuestas que estás buscando. Si tú lo que quieres es probar un punto, pues y entonces regresando, uh-huh, pues sí, ya nos pues sí, congelamos. te quedaste un poco congelado, ya. ¿Sí? Pues eso, Vamos creo que ahí en esta otra vez. nota yo les prometo la bibliografía. Les agradezco mucho el tiempo que invirtieron escuchándome. Si alguno de ustedes quiere que yo participe en algún foro que organicen, yo encantado de la vida lo hago. Pues este es lo que hago, me gusta mucho. Gracias a todos. Ah, pues, padrísimo, Balam. En verdad te agradecemos mucho que hayas destinado parte de tu tiempo y a pesar de el contratiempo que tuviste, llegaste y te lo agradecemos Sí, caray. doblemente. Sí. Sí, pero bueno, Tengo pues muchos aliados, todos un los placer, un animales me placer. gritan y dicen que Ajá. Balam se salga con la suya, porque si no, eso es tratar de la patada. Sí. Yo pienso No, que y también, digo yo, hablando de los aliados, empezando con el tema que decía la agricultura, cuando yo tengo dudas sobre la agricultura, le pregunto al bosque y el bosque me responde qué es lo que hay que hacer. Entonces, siento sí, que ahí exacto. bueno, en mi caso, sí. Pero bueno, Muy pues bien. no sé, si quieres agregar algo más, Balam, en verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los escuchantes y a todos los que se Pues, conectaron. Si nos mandan algunas preguntas más, que creo que sí se quedaron por ahí, igual también te las mando y se las hacemos llegar, si estás de acuerdo, además de la sí, bibliografía. claro. Y la bibliografía también. Ahorita soy papá Buenísimo. soltero, entonces ahorita me toca atender a mi chamaco, pero te mando la bibliografía en una hora más o menos. Sí, no te preocupes. Bueno, Pues una vez más, muchísimas gracias a todos y pues esperemos vernos próximamente en algún conversatorio más. No sé si sale. quieres saber algo, Oscar, Mariano, alguien más. Pues nada más agradecerte, Balam, por todo este rato que fue bastante, pero ni se sintió porque pues todo estuvo muy interesante. Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias también por externar tu disposición con todos para otra ocasión en otros medios, en todo esto. Y por ahí les dejé un mensaje, quiero aprovechar a hacer un breve comercial. Les dejé un mensaje en el chat que de favor nos escriban a contacto@creasustentabilidad.com si tienen alguna propuesta de un tema, de un especialista que quisieran escuchar y pues nosotros poder ver la manera de tener ese espacio. Balam, pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la Gracias, próxima. Balam, de parte de CREA. Fue un placer tenerte. Pues el Adiós a gusto todos. fue muy Y mío nos también. vemos en la siguiente reunión. Muchas gracias, Balam. Adiós a todos. Gracias, Balam. Piensen críticamente. Seguro, Chao. segurísimo.